Fernando Reis. Fernando, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gastón. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a comenzar rápidamente porque tenemos poco tiempo para charlar, pero vamos a abordar varios temas. ¿Cómo te ha resultado el año legislativo? Contanos brevemente, con la situación de la pandemia, con muchos proyectos que ha enviado el Departamento Ejecutivo, con sesiones de ayer, ¿no? También muchas extraordinarias, con muchos temas todavía por resolver el deliberativo de 25 de mayo. Si bien terminaban las ordinarias, pero queda mucho trabajo todavía. Sí, la verdad que fue un año complejo, un año bastante complicado, con muchos desafíos a nivel personal, porque era una experiencia nueva, y también a nivel colectivo, porque obviamente el Consejo no estaba acostumbrado, como las diferentes áreas, a este contexto. Pero bueno, creo que fue un año difícil en ese sentido, y también quizás a mi punto de vista, yo esperaba un poco más de este Consejo Deliberante en general. Caras nuevas, quizás uno cuando el 11 de diciembre se pone en funcionamiento y ante una nueva experiencia, cree que desde el Consejo Deliberante por ahí se podrían haber hecho muchas más cosas de las que se hicieron y no caer en debates estériles. Y cuando hablo de esto no hablo específicamente ni de un color político, ni de la oposición, ni del oficialismo. Creo que esto es responsabilidad de todos. La ciudadanía se entera que hay un Consejo Deliberante con el primer gran conflicto que fue la fiscal impositiva 2020, y creo que esas cosas van marcando y van de alguna manera u otra generando debilidades a nivel institucional. Y el Consejo Deliberante es un ente fundamental para cualquier municipio, para cualquier comuna. Entonces creo que en el año venidero tenemos que hacernos todos un replanteo. Es un año electoral, va a ser un año difícil. Si este año hubo tensiones y fuego cruzado, el año que viene esto se va a acrecentar. Pero creo que en definitiva todos tendríamos que hacer una autocrítica, una reflexión y quizás poner lo mejor de cada uno para darle mayor protagonismo o el protagonismo que se merece a una institución tan importante como el Consejo Deliberante. Vos sabés, Fernando, que cuando se habla del Consejo Deliberante, es decir, el Consejo Deliberante sanciona leyes que son muy importantes, ordenanzas, mejor dicho, que son muy importantes. Cuando se empezó a poner en práctica el incremento de la impositiva fiscal de este año, vos sabés que a mí me preguntaba la gente, me decía, ¿pero esto pasó por el Consejo Deliberante? Sí, pasó y se aprobó. No le dan la importancia, creo, al debate o a la sanción de distintas ordenanzas en el Consejo Deliberante hasta que no impacta. Cuando impacta, creo que ahí toman la responsabilidad que tiene el Consejo Deliberante a la hora de sancionar o convalidar o no convalidar distintas ordenanzas. Bueno, el Consejo Deliberante está compuesto por diferentes actores que no solo representan a un partido, sino que representan a la comuna. Entonces, a veces cuando se hablaba de irresponsabilidades ante la ausencia o ante ciertas cuestiones, uno tiene que entender que no solo estoy representando en mi bancada a un color político, estoy representando a aquel vecino que apostó a un proyecto que quizás no fue el ganador, pero que tiene representación legislativa, y que el Consejo Deliberante es un órgano controlador, pero también es un órgano legislativo donde se tienen que generar propuestas, y a veces uno, ante el análisis que hace a lo largo del año y durante también los años anteriores, habría que ver el porcentaje, pero la mayoría son pedidos de informe, que tiene que ver con esto de control. Yo no digo que no haya control, o sea, tiene que haber control. Pero digo, cuando yo critico, creo que tengo que tener la posibilidad, la responsabilidad y también la facultad de proponer ante esa crítica. O sea, esto lo veo mal. ¿Qué puede ser? O sea, estamos en una gestión de 6 años donde se hicieron muchísimas cosas, donde algunas quizás estuvieron muy bien, otras regular, y algunas quizás estuvieron mal. Entonces, la oposición tiene que ser una oposición, a mi entender, un poco más inteligente en este sentido. O sea, uno por ahí cuando escucha... Propositiva, decís vos. Más propositiva, claro. Y quien me está escuchando va a decir, sí, pero todo lo que proponemos es denegado. A ver, algunas veces la cuestión de proponer no significa
cambiar todo o borrar con el codo lo que se escribió con la mano. A veces Claro. es tratar de sumar. Yo veo varios concejales con ese espíritu. Uno, y no me da pudor decirlo, es, a mi entender, Facundo Fernández. Facundo Fernández es una persona que en su área, él preside la Comisión de Obras Públicas. Al ser arquitecto, tiene muchas propuestas técnicas. Algunas obviamente no van en relación con los intereses que por ahí tiene el Ejecutivo y por ahí se generan algunos encontronazos. Pero Bien. yo valoro mucho la posición de Tatú. Y algunos toman esas cuestiones técnicas o esas cuestiones que hasta yo lo vería desde buena fe y lo mandan todo para el lado político. Entonces, en ese territorio es como que no sale nada limpio. Nos metemos siempre, y cuando hablo nos metemos, estoy hablando en general, Sí. nos metemos siempre en un barro donde literalmente no sale nada limpio. Entonces, tenemos que empezar a hacer una autocrítica y creo que el año que viene va a ser difícil porque va a ser un año electoral donde ya se están encaminando y hay una fila larga donde cada uno que le pones un micrófono para que hable, en vez de proponer algo o decir, mira, me gustaría ser candidato y no, es pegar, crítica. Perfecto. O sea, uno ve mal algo, lo critica. Pero detrás de esa crítica tiene que venir una propuesta. Si no, siempre vamos a quedar a mitad de camino. Vos sos uno de los concejales también interiormente crítico, ¿no? En cosas digamos, que deben solucionarse. Ha tenido la municipalidad hace pocos tiempos algunas cuestiones que se han cuestionado. El tema del agua la semana pasada ha sido una situación de un cuello de botella para el Departamento Ejecutivo frente a lo que está ocurriendo. ¿Qué opinión te ha llegado? Vos sos el Consejo Deliberante de la Caja de Resonancia de la Comunidad. ¿Qué te dicen a vos frente a esta situación, sabiendo que sos parte del Departamento Deliberativo, pero que también compartís digamos, la línea política del Ejecutivo? Sí, es una situación muy preocupante que está siendo, digamos, resuelta Sí. de la mejor manera y en los tiempos que por lo que tengo entendido son los estimados. Martín, creo, es la mejor persona que puede estar en esa área en 25 de mayo. No solamente por su capacidad, sino por su experiencia y también por una herencia, ¿no? Jorge estuvo muchísimos años en esa dirección. Problemas hubo siempre, que algunos tienen que ver con algún tipo de negligencia de los ejecutivos a lo largo del tiempo, y otro también tiene que ver con la conciencia de Sí, cada propia, vecino. propia. A mi entender, si me preguntás y mirándolo de afuera, y quizás también con el diario del lunes, creo que hay que empezar a discutir entre todos un nuevo paradigma, una nueva política en relación al agua. Es un recurso que está hoy en día en crisis, no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo. Sí. Y creo que tenemos que empezar a generar no solamente políticas educativas en esta índole, sino también políticas que empiecen a no solo mejorar el servicio y a invertir en el servicio, sino a generar otra cuestión también hasta impositiva dentro de la sociedad. Uno cuando tiene un servicio prácticamente gratuito, no toma conciencia de lo importante que es ese servicio. Y el agua es un servicio que se agota, en algún momento se va a agotar. Entonces tenemos que tomar conciencia. Hace poco estuvimos hablando con Pablo Maldonado, sobre una ordenanza que regularice de alguna manera u otra el tema piletas. O sea, aquel que tiene la pileta, que tiene la posibilidad, por esfuerzo, por lo que fuere, de adquirir y colocar una pileta, bueno, tiene que pedir un esfuerzo más y que cada pileta tenga su pozo de agua. Exacto. Porque es algo que no es solamente el quid de la cuestión las piletas, porque las piletas de natación quizás se llenan una sola vez al año o una sola vez en el verano y duran. También son las pelopinchos, también son la gente que riega, son un montón de cuestiones que vos podés generar una herramienta desde el legislativo o del ejecutivo y va a tender a regularizar esa situación o esa actitud del vecino. Pero también tiene que ver con la conciencia, con la solidaridad. O sea, si nosotros vemos que el vecino riega todos los días y por ahí le decimos, che, Gastón, fíjate, regá en los días correspondientes, porque hay ya ordenanzas y herramientas que regularizan eso.
pero nadie le da bolilla, y no es solamente el control, porque a veces decís, ¿y por qué la municipalidad no controla? Y el control también genera mayor recurso, mayor personal, a veces es cuestión de educación, a veces es cuestión de solidaridad y a veces es cuestión de conciencia. Entonces, es un conjunto de todo que de alguna manera u otra tenemos que empezar a trabajar. Acá no le quito responsabilidad al Ejecutivo, todo lo contrario. Bien. Hoy le tocó a Hernán afrontar esta situación, pero creo que esta situación es histórica y que en algún momento iba a generar este tipo de conflicto y que si no cambiamos la política en este sentido, en este servicio, y quizás más adelante va a ser mucho peor. Fernando, el Departamento Ejecutivo envió al Consejo Deliberante un proyecto de fiscal impositiva con un incremento de un 35-36%. Sí, aproximadamente. Creo que estaba entre 37 y 38. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Porque nosotros hemos hablado con algunos concejales de la oposición y hablan de un incremento hace muy poco, en mayo de este año, y ahora, bueno, este otro incremento para las, las alicaídas de economías de 25 de mayo. ¿Cómo lo ven ustedes básicamente a esto? Si bien es cierto, pensando en un incremento de tasas para el año que viene, se está planteando porque es para el 2021, ¿no? Sí, tal cual. Ayer justamente en una comisión, que fue la Comisión de Labor, que yo estuve por Yamila, que no estuvo presente, sí. Corregimos a un concejal, digamos, porque el concejal que creo que estuvo o en el noticiero o acá en este programa, habló de una acumulación de un 90 y pico %. Y es una cuestión errónea. O sea, nosotros estamos hablando de una actualización para el 2021. O sea, la actualización que estuvo en el 2020 fue una actualización que se iba a mitad de año y que ya venía sumamente atrasada. Por eso fue de un 50 y pico. Ahora estamos hablando de una actualización que en general, y analizando a las comunas vecinas, es una de las más bajas. La más baja la tiene Alberti, que creo que es 30 y pico. Bien. Y después tenés Saladillo, casi 40 y pico. Chivilcoy, 45. Nosotros estamos hablando de un 37-38%, no recuerdo bien el número exacto ahora, y que tiene que ver también con una contextualización y una evaluación coherente de la realidad. Aparte, dentro de la impositiva hay herramientas muy importantes de exenciones para los comerciantes. Por eso, para nosotros es tan importante que se trate ahora, antes que termine el año, que generó algunas tensiones con el espacio de Cambiemos, sí, porque dicen que no había tiempo de estudiarla y demás. A ver, la impositiva fue presentada la semana pasada, nosotros la tuvimos entre jueves y viernes, creo que ellos también. Estamos hablando casi de 20 días para estudiar, para juntarnos con los mayores contribuyentes, con las instituciones. El Ejecutivo ya está trabajando con las instituciones y la mayoría de las instituciones o las más importantes y significativas han generado coincidencias con el Ejecutivo, por lo que tengo entendido. Entonces, en este sentido, obviamente seguramente va a haber puntos en los cuales no estemos de acuerdo, como siempre. Bien. Pero lo único que se agrega es el impuesto a turismo, a la habilitación, que eso fue una ordenanza que se aprobó hace un poquito, y después muy similar al del año pasado, con una actualización de un 38%. Entonces, que te vuelvo a repetir, no quiero ser exacto en el número, pero creo que era en 37 y 38%. Sí. Entonces, creo que hay una coherencia importantísima y una contextualización importantísima del Ejecutivo en la herramienta que presentó. Ojalá podamos discutirla, debatirla, llegar a acuerdos y aprobarla por unanimidad. Espero que no pase lo que pasó en este año, donde se generó todo este conflicto y, como te dije cuando recién empezaba el programa, hay gente que se enteró que existía el Consejo Deliberante por el papelón que hicimos ese día. Bien. Fernando, vos hablaste 2 veces del año que viene, el 2021, un año electoral, un año seguramente donde las discusiones en el Consejo Deliberante van a ser mucho más acaloradas de lo que fueron ahora, un año donde cada espacio político va a querer también, tener un rédito desde lo político en cuanto a, digamos, mostrarse un poco más. ¿Cómo lo avisorás a esto? Pensando en que va a haber inconvenientes el año que viene, temas a resolver, cuestiones que quizá el debate político se lleve puesto a las cuestiones que realmente hay que solucionar a la gente.
Mira, yo siempre digo que si los debates son constructivos, bienvenidos sean. A veces mirándolo desde afuera o desde atrás del vidrio, siempre todo es más fácil. Entonces, creo que la responsabilidad discursiva tiene que ser lo que tiene que privilegiar a todos y de alguna manera u otra no ser incoherente en algunas críticas o en algunas propuestas que desde afuera es fácil hacerla. Pero bueno, creo que también la gente se ha acostumbrado a esto. Hoy en día a la gente no se le vende más tomate podrido. Entonces, esto tiene que ver también con un cansancio y un desgaste de las estructuras políticas, donde la gente empieza a tener también un grado más de criticidad hacia algunas cuestiones. Que la gente tenga criticidad no significa tampoco que se deje guiar por el cuarto poder, digo yo, que son los medios de comunicación, sino que a veces es ver y analizar la realidad en relación al que tengo al lado. Bien. O sea, yo no digo ni que vean TN, ni que vean, bueno, antes no está más 678, pero por decirte TV pública. No miren ninguno de los dos, traten de analizar la realidad acorde al que tenemos al lado, al comerciante, al vecino. La situación fue muy difícil en el 2020, eso no lo niega nadie. ¿Hay cosas que se hicieron bien? Sí, hay cosas que se hicieron bien. ¿Hay cosas que se hicieron mal? Sí, hay cosas que se hicieron mal, porque esto nos llevó también a generar políticas de improvisación como las generó el mundo. Un contexto como que se vivió en este año, sí, no se vivió nunca, no hay precedente. Y si se vivió fue en otra época donde la cuestión, digamos, de la sociedad no estaba tan globalizada. Entonces, si pasaba algo en otro lado no nos dábamos cuenta. Hoy en día los medios de comunicación y demás nos ayudan a tener la información cada vez más cercana, pero a veces esa información es desinformación. Digo, tema vacuna, por decirte, hoy en día hay informes que te dicen que la vacuna te genera infertilidad, que te genera... Entonces ya la gente dice, no me voy a vacunar. Entonces es muy difícil gobernar en un contexto así. Entonces, cuando uno está del otro lado, que sabe que en algún momento puede estar ahí, porque eso siempre lo decimos, muchachos, hoy estamos nosotros, mañana puede estar vos, entonces seamos coherentes y responsables en nuestros discursos. Somos actores políticos que la gente ha confiado en nosotros y que con el tiempo empieza ya a desgastar esa confianza. Entonces, creo que la autocrítica la tenemos que hacer todo, empezar a generar propuestas concretas, propuestas que se puedan realizar, no buscar enemigos en todos lados. Yo la otra vez en el Consejo Deliberante, que fue una de las pocas veces que me enojé, me acordé de un libro de Jean-Paul Sartre que hablaba de la cuestión judía. Y decía que si los judíos no hubieran existido, los antisemitas los hubieran inventado. Porque hay gente que necesita buscar un enemigo en donde no lo hay. ¿Para qué? Para poder identificarse en lo contrario. Y los políticos hacen eso. Y fíjate que vuelvo a decir políticos, no vuelvo a decir ni oficialismo ni oposición, políticos. Entonces tenemos que generar una nueva forma de hacer política. Una nueva forma de hacer política que le devuelva a la gente la confianza que en algún momento tuvo hacia una herramienta tan importante de transformación como es la política. El año que viene va a ser un año importante para el oficialismo. Ahora sí te lo pregunto de ese lado. Hay una renovación de bancas, se busca quizá la posibilidad de poder, conservar las que se tienen y aumentar ese número. ¿Cómo ves la elección para el año que viene? Desde el lado, ahora sí, desde el lado del oficialismo, ¿no? Pensando en la elección del año venidero. Las legislativas siempre fueron difíciles. Yo me acuerdo... Difícil para los ejecutivos. Para los ejecutivos. Sí. Yo me acuerdo en su momento, Mariano, 2009, si me equivoco, decime, 2009 pierde por muchos puntos y después renueva él en el Ejecutivo. Hernán en el 2017 pierde por muchos puntos y en el 2019 es reelecto. Entonces creo que las legislativas siempre son difíciles para el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la oposición, sea del color que sea, siempre está con el diario del lunes y siempre mira la realidad desde otro lado mucho más cómodo y mucho más sencillo. Entonces, hoy en día, ante un año tan complicado como el 2020,
obviamente siendo oposición, te sentás en un sillón, empezás a escribir, a criticar, o empezás a pedir proyectos de informe, o generás crítica y ninguna propuesta. Entonces el año que viene se va a basar en eso, en críticas, se va a basar en el miedo de la mayoría automática, Sí. que ya se empezó a ver este año. Bien. O sea, la oposición fue mayoría automática durante 4 años y nosotros gobernamos durante 4 años, yo en ese momento estaba en el Ejecutivo, con una mayoría que no le importaba lo que se estuviera debatiendo, sino que lo que importaba era la mano. Ahora, vos decís que con 1.500 millones que tiene el presupuesto para el año que viene, ¿no se puede diferenciar el Ejecutivo para las elecciones legislativas? A ver, el presupuesto es una presunción de lo que se puede llegar a concretar, a gastar, a invertir. Dentro del presupuesto tenés muchísimo dinero en obra pública, que parte es fondo afectado y parte es fondo extraordinario, que también era una visión personal, que a veces vos decís, ¿por qué, si es un fondo extraordinario, por qué no lo dejo fuera del presupuesto? Pero por ahí, para que la gente entienda, uno proyecta y obviamente a partir de ese proyecto va viendo de dónde se van a ir generando esos recursos. Una fuente es la fiscal impositiva, que es la fuente más, digamos, débil, porque ante un año como el que vivimos y ante un año que a simple vista y en los primeros meses se avisora un panorama complicado, Sí. un panorama similar, la recaudación siempre es muy baja. Entonces, Hernán está teniendo muchas reuniones, ha generado muchos contactos y todos los proyectos que se han presentado, la palabra tanto de provincia como de nación están y ojalá se concreten porque es un beneficio para todos los 25eños. Ahora, obviamente, uno ve un presupuesto de 1.500 millones de pesos y uno dice, el municipio va a tener esos 1.500 millones de pesos. No, es una presunción de lo que se espera recaudar con la fiscal impositiva, lo que se espera recaudar con la coparticipación y de los fondos extraordinarios que ojalá lleguen a 25 de mayo. Saladillo tiene también 1.200.000, 1.100.000. O sea, son herramientas que se arman presuponiendo cuestiones que no son concretas. Entonces, ojalá sí lo tengamos y que ojalá una vez que lo tenga, el Ejecutivo tenga la capacidad y la habilidad y la inteligencia de invertir todo ese dinero en el beneficio para todos los 25eños. La última que te quiero hacer, pues ya estamos con el tiempo, tiene que ver con el tratamiento de este presupuesto. Ustedes han pedido que se pueda realizar este año, pueden ser que se realice los primeros días del año que viene. ¿Cuál es la premura que tiene el Ejecutivo con tener esta herramienta? Nosotros ayer en Labor lo queríamos tratar este año, el oficialismo lo quería tratar este año, pero teniendo en cuenta también algunas voces de la oposición, donde dijeron que ellos preferían tratar primero la impositiva y después, acorde a la impositiva, analizar el presupuesto, yo fui uno de los que propuse tratarlo en enero. Hasta ahora quedó el 11 de enero. Así que, pero sí necesitábamos tratar la impositiva porque también hay que llamar a mayores contribuyentes para lo que se trató ayer, que fue el endeudamiento. Entonces, llamar 2 veces a mayores contribuyentes con la incertidumbre del contexto que se avisora es complejo y ahí entiendo a Cecilia cuando propone esto. Entonces, el presupuesto se va a tratar en enero y la fiscal impositiva se va a tratar los últimos días de este mes. Muy bien. Fer, te agradezco mucho que hayas venido esta noche, que nos hayas acompañado. No, gracias a vos por la invitación y bueno, siempre a disposición.